Muy buenas tardes, queridos hermanos. Me da mucho gusto verlos sonrientes y felices en esta tarde. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 22 al 37. Más bien del 23, perdón, yo inicio en el 23. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta ahí nada más, hermanos, inclinen su rostro, hagamos una oración. Padre amado, te damos gracias por todas tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en familia, en tu presencia, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón abierto para aprender de tu palabra y obedecerla, Señor. Te pedimos por los hermanos que no están aquí, guárdalos, Señor, bendícelos, y por los que están acá, Señor, que tengamos ese corazón abierto para obedecer tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora acompáñennos, hermanos, a darles nuestros himnos y alabanza a nuestro Padre Dios. De nuestro himnario
El himno número 380, Dulce Comunión. A continuación, del mismo himnario, el número 352, grato es decir la historia.
de nuestras copias, la alabanza número 95, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios.
último, queridos hermanos, la alabanza número 89, solo en Jesús. Dejamos ahora nuestro lugar a nuestro hermano el pastor con la palabra. Quiero leerles dos preguntas que forman parte de uno de los catecismos que surgieron durante ese periodo, el Catecismo Mayor de Westminster. En la primera pregunta dice de esta manera: ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. ¿Cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? La respuesta es: el fin principal
y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Esa es la razón, hermanos, por la que en esta tarde estamos hoy reunidos. Disfrutar, gozar de Dios, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esa es la razón por la que Él nos creó para alabanza de su gloria, nos salvó para alabanza de su gloria y nos ha prometido una eternidad para alabanza de su gloria. La segunda pregunta del Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿cómo se manifiesta que Dios existe? ¿Cómo se manifiesta que Dios existe? Y la respuesta dice: la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. La misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. En resumen, esta respuesta nos dice que la naturaleza nos revela a Dios, la creación del hombre nos revela a Dios, pero ya que tanto el hombre como la naturaleza están bajo pecado, la única forma objetiva de conocer a Dios es a través de su palabra revelada por su Espíritu. Es la única forma de conocer plenamente a Dios, ya que el hombre ha distorsionado la revelación de Dios. Vemos la creación y no vemos a Dios en la creación, o el hombre incrédulo no ve a Dios en la creación. Puede ver a la Madre Tierra, ¿verdad? Pero no puede ver al Padre Dios. Así que, aunque la creación ha sido diseñada para revelarnos a Dios, el pecado del hombre ha distorsionado, ha corrompido, ha borrado, ha anulado esta revelación, pero tenemos la más clara, nítida revelación de Dios a través de su palabra y de su Espíritu. Así que recuerde esta actividad que vamos a tener martes 31 de octubre. Les vamos a confirmar la hora, me parece que a las 6 de la tarde, primero Dios. Vamos a tener la conmemoración de la Reforma Protestante, 500 años de la Reforma Protestante. Y bueno, vamos a ver algo que se preparó para la Reforma Protestante. Ustedes lo van a estar viendo en la página de la iglesia, para que no se nos olvide. Tenemos el 31 de octubre para conmemorar la Reforma Protestante. Bien, el propósito de esta conmemoración es que nosotros podamos recordar
que la vida cristiana es algo más que la acumulación de ciertas doctrinas, es aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que usted va a poder invitar a personas que quieran acompañarnos en ese día y que podamos, a la luz de la palabra de Dios, entender lo que realmente significa ser cristianos y sobre todo el título, ¿no? Cristianos reformados. Es algo más que una denominación, es algo más que una postura teológica, debe ser un estilo de vida para nosotros como creyentes. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, regresamos a las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. Y si usted se encuentra ahí, escuche la lectura de la palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Bien, recuerde usted que el Señor Jesucristo está rodeado de una multitud de personas que se han congregado ahí porque ellos han visto los portentos, los milagros del Señor. Ellos han sido testigos del gran poder que Jesús ha desplegado frente a los afligidos, a los enfermos, a los atormentados por demonios. Y en esos momentos la gente ha escuchado que la verdadera felicidad y el verdadero gozo no deben hallarlo únicamente o básicamente en las actividades que Jesús ha hecho como expresión de su mesianismo. Él les ha dicho: bienaventurados ustedes que son pobres, y ellos habían sido conscientes de su pobreza, por eso los seguían. Les había dicho: bienaventurados ustedes mansos, o bienaventurados los mansos, y ellos eran conscientes de que la pobreza lleva necesariamente a la mansedumbre. Pero cuando llegamos a esta última bienaventuranza, nos encontramos con algo que puede ser realmente desconcertante. Bienaventurados los que padecen, porque si había una razón por la que esta gente estaba siguiendo a Jesús, era precisamente porque ellos estaban sufriendo. Así que estaban buscando a Jesús como una forma de hallar descanso para sus almas. Creo que cuando Jesús pronuncia estas palabras, de alguna manera pudo haber provocado en ellos alguna reacción, alguna inquietud, porque Él les está hablando algo que ellos ya no querían escuchar. Las promesas mesiánicas en el Antiguo Testamento hablaban del día en el que el Hijo de David vendría y quitaría a los enemigos del pueblo. Pero ahora Jesucristo les dice: bienaventurados los que padecen. Así que probablemente ellos comenzaron a pensar: no se acaban aquí nuestros sufrimientos, no terminan aquí, no eres tú el Mesías, no eres tú el que viene a terminar con los enemigos que han oprimido a nuestra tierra, no eres tú el que estamos esperando, que ha de traer paz, libertad, salvación a nuestra tierra bastante afligida. El Señor Jesucristo les lleva a esta gente a entender que su venida, su presencia física en medio de ellos, iba a resultar en algo que ellos probablemente no estaban esperando. Y más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no piensen que yo he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada. Así que la presencia física de Jesús en medio de ellos complicaba la situación para un pueblo que ya se sentía afligido, que ya se sentía angustiado y que probablemente en sus expectativas mesiánicas podrían perder de vista la realidad del significado de la visita de Jesús en medio de ellos, como también nosotros en muchas ocasiones confundimos el Evangelio con una idea de descanso, de tranquilidad, de paz o de ausencia de problemas. Es interesante que en el verso 10, la mayoría de nuestras traducciones traducen en un tiempo presente los que padecen persecución, pero
en el texto griego, la oración aparece no solamente en el tiempo presente, sino en el tiempo pasado. Bienaventurados los que han padecido persecución por causa de la justicia. Ahora, también es interesante que en el verso 11 se menciona en tiempo futuro, bienaventurados serán cuando los vituperen. Así que pareciera que el Señor Jesucristo está resumiendo la historia del pueblo de Dios en una sola palabra: persecución. Pasada, presente y futuro. Pasada, así persiguieron a los profetas. Presente, así los van a perseguir a ustedes en su tiempo, y así perseguirán a todos aquellos que quieran vivir justamente. ¿Le parece que no me parece que esta palabra es bastante complicada, que definir la vida de la iglesia con una palabra? Si a usted le pidieran que definiera la vida de la iglesia con un solo adjetivo, ¿qué adjetivo usted utilizaría? Probablemente escogeríamos adjetivos como paz, como felicidad, como prosperidad. Muchos de nosotros tratamos de hacer resaltar el Evangelio de esa manera. Desde que yo conocí el Evangelio, todo ha sido paz para mi vida. Desde que yo conocí el Evangelio, mi vida ha cambiado y ha sido mejor, ha sido más fácil. Pero es curioso que el mismo sobre el cual se levanta toda la vida de la iglesia define la vida de la iglesia, la historia de la iglesia, con una sola palabra: persecución. Persecución. Es una palabra, le repito, que no nos gusta, que nos aterra probablemente, nos da miedo, nos da temor, pero es una palabra que utiliza Jesús para describir la vida de aquellos que han de ser sus discípulos. El verso 10, lo primero que quiero que usted note en el verso 10 es que el Señor Jesucristo limita la persecución a un solo aspecto. Él no dice bienaventurados los que padecen, por ejemplo, a causa de los desastres naturales. Él no dice bienaventurados los que sufren por las enfermedades. Él no dice bienaventurados los que sufren por gobiernos impíos. Él ni siquiera dice bienaventurados los que sufren por cualquier religión, por ser fieles a su religión, no importa la que sea. Si ustedes sufren por tener una fe, bienaventurados ustedes. No, Jesús es específico: bienaventurados los que han padecido persecución por causa de la justicia. Y tenemos que hacernos una pregunta a esta altura: ¿qué es la justicia? Porque la mayoría de las personas que sufren atribuyen a la injusticia sus sufrimientos. Pensemos en las personas que son perseguidas políticamente. Ellos hablan de la injusticia del gobierno, hablan de la injusticia de los sistemas políticos. Ellos dicen que su persecución es a causa de que ellos son personas justas o de que son personas buenas. Algunos de nosotros nuestros hijos en la escuela dicen, el maestro me pone malas calificaciones porque yo no quiero, no sé, participar en algo. Pero ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo con la palabra bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia? ¿Qué es la justicia? Piensen en esto. El Señor Jesucristo está hablando en una audiencia que, comparada con el resto de las naciones, es una audiencia justa. Ellos han recibido las leyes de Dios, ellos han recibido los sacrificios, el templo, tienen un sacerdocio, tienen una forma externa de ser justos. Así que lo más probable es que ellos puedan pensar: felices toda la nación de Israel, porque todos nosotros somos oprimidos por el injusto gobierno romano. Pero más adelante Jesús les dice: bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Así que la justicia y por mi causa son la misma cosa. Y aquí es importantísimo, mis hermanos, que entendamos qué es la justicia. Porque a veces podemos pensar que estamos sufriendo por ser personas justas, pero no necesariamente por ser semejantes a Jesucristo. Y Jesucristo nos enseña que sufrir por la justicia y sufrir por su causa son la misma cosa. Algunos sufrirán por sus convicciones políticas,
Algunos sufrirán por sus convicciones religiosas, incluso hay muchas religiones que son perseguidas, no solamente los cristianos. Hitler persiguió no solamente a los judíos, persiguió a otros de otras religiones, persiguió incluso a algunos católicos que no estaban de acuerdo con él. Pero Jesús se está refiriendo a todos ellos. Los testigos de Jehová han sido perseguidos en muchos lugares, así que ellos podrían decir, bien, Jesús está hablando de nosotros. Los musulmanes son perseguidos por algunos países como Estados Unidos. ¿Será que Jesús se estaba refiriendo a los musulmanes por sus convicciones religiosas? ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Se incluye a todos? ¿Es inclusiva la palabra de Dios? ¿Es inclusivo este mensaje? Está diciendo, bienaventurados todos los que padecen persecución. No importa por qué, si sufren persecución, ¿son ustedes bienaventurados? ¿A qué se refiere Jesucristo con estas palabras? En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando la Biblia habla acerca de la justicia, hay una sola forma de entender lo que es la justicia. Justicia significa única y exclusivamente obediencia a Dios y a su palabra, o obediencia a Dios a través de su palabra. En el profeta, el Señor Dios le habla al pueblo de Israel a través del profeta y le dice, hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Que ames la justicia, que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Ahora, ¿qué es la justicia? Muchas personas piensan que la justicia es lo que ellos consideran recto. A veces hablamos cosas como, esto no es justo, y a veces decimos, esto no es justo. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene. Por eso no es justo. Un niño puede decir, después de que ha sido castigado, mamá, eso no es justo. No es justo que me quites un día la televisión. Eso no es justo. Así que él puede pensar, yo estoy sufriendo por causa de la justicia. Si nosotros no tenemos un concepto claro de lo que significa la palabra justicia, hermanos, tendemos a sentirnos víctimas o mártires por lo que nosotros consideramos que es justo. A menos que nuestra concepción, nuestra idea de lo que es justicia esté basada en la palabra de Dios, nosotros consideraremos todo sufrimiento como incluido en este versículo, porque desde nuestro punto de vista nosotros estamos sufriendo injustamente. Por eso es importante, Jesús le está hablando primero a gente dentro de una nación que tiene la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, que tiene las leyes de Dios, los mandatos de Dios, y a ellos les dice, bienaventurados los que han padecido persecución por causa de la justicia. Ahora, es notable que el Señor Jesucristo más adelante es muy claro, y Él dice que los que han padecido persecución, ¿sabe quiénes eran? Los profetas. Ni siquiera todo el pueblo. Observa ustedes. Es decir, la gente que había padecido persecución, y Jesús lo está diciendo, no son ustedes siendo perseguidos por los babilonios, no son ustedes siendo perseguidos por los asirios o por los medo-persas, sino que ustedes, el pueblo que debería de ser justo, ha perseguido a su mismo pueblo o ha perseguido a los profetas, porque ellos son justos. Ahora, ¿por qué un profeta era justo? Porque el profeta hacía la voluntad de Dios. Los profetas eran justos porque ellos hacían la voluntad de Dios. ¿Observa usted eso? Mis hermanos, yo quiero que entendamos la importancia de esto, porque vivimos en un tiempo donde la iglesia está siendo ignorante de la palabra de Dios, la iglesia está siendo ignorante de lo que la Escritura enseña, y aún así muchas cosas que vive la iglesia las consideran como resultado de una persecución que se ha levantado en contra de la iglesia. Lo consideran como que la iglesia está siendo perseguida, cuando es notable que la iglesia en muchos lugares es ignorante de la palabra de Dios. ¿Entiende usted esto?
Es decir, ¿cómo una iglesia que desconoce la palabra de Dios puede ser perseguida si no conoce lo que es realmente justo? Hace cuando en los temblores pasados, mi esposa y yo íbamos a la casa, íbamos escuchando el radio y el locutor mencionaba a un pastor que había dicho por medio de las redes sociales y del internet que Dios le había revelado un sueño donde en ese sueño Dios le mostraba que iba a destruir al mundo con un gran terremoto. Bueno, nosotros pensamos, si hubiera leído la Biblia, Dios no le habría tenido que revelar nada, ¿verdad? Pero lo curioso de eso, el locutor empezó a burlarse de esta persona. Y mire, la gente podrá pensar, bueno, qué malo que ellos se estén burlando porque no conocen la Biblia. Pero aquel pastor tampoco la conoce. Entiendan mi punto. Entiendan mi punto. Esa clase de burla no entra en Mateo 5:10. Ese pastor no puede decir, soy bienaventurado porque se están burlando de mí. No puede entrar ahí porque él desconoce la Escritura. No está sufriendo por una causa justa. ¿Sí me está entendiendo? No está sufriendo por una causa justa, aunque diga que es un pastor evangélico, aunque predique en una iglesia. Mis hermanos, Jesús no está incluyendo a todo grupo de cristianos y no está diciendo, siempre que se burlen de ti, aunque no conozcas la Biblia, eres bienaventurado, solamente si usas mi nombre eres bienaventurado. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y la justicia está arraigada en el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Los profetas eran hombres que le recordaban al pueblo lo que ellos habían olvidado, la palabra de Dios, que le recordaban las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Como una iglesia que actualmente está sufriendo las burlas o las críticas de un mundo impío puede considerarse bienaventurada cuando esa misma iglesia desconoce la palabra de Dios? No entra dentro de esta bienaventuranza. No entra. Por más que intentemos y por más que digamos y por más que defendamos y por más que tratemos de decir cómo se burla la gente de los predicadores o cómo se burla, más de un hombre salió con haber recibido un sueño donde Dios le dijo que iba a destruir el mundo con un gran terremoto y hermanos, es absurda la conducta de un pueblo que desconoce la Biblia, pero que apela a Dios para hablar, como el profeta Jeremías denunció en su tiempo a los falsos profetas, hablar lo que hay en su propio corazón, lo que ellos mismos piensan o imaginan. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado, no sea que en algún momento nosotros estemos sufriendo por causas que no tienen nada que ver con la justicia, pero nos estemos a nosotros mismos justificando y diciendo, esa gente se burla de nosotros porque nosotros somos cristianos. Cuando quizá lo único que están reconociendo es una profunda ignorancia de un pueblo que presume conocer a Dios, pero desconoce la Escritura. Jesús le está hablando a un pueblo, le está hablando a esta gente que lo está siguiendo y les está diciendo, si ustedes sufren persecución por causa de la justicia, serán bienaventurados, y luego liga esta realidad con la realidad de los profetas. Los profetas fueron perseguidos, pero los profetas sí conocían la palabra de Dios. Ahí está la diferencia entre los profetas levantados por el Señor y aquellos que se levantan a sí mismos como profetas. Una gran diferencia. Les aseguro que si los que hoy se llaman profetas conocieran la Biblia, se sentarían y dejarían de reclamar un título que no les pertenece. Si realmente conocieran la Biblia. En el verso 10, entonces, Jesús está restringiendo la persecución, no está diciendo bienaventurados todos los que sufren, bienaventurados todos los que padecen, bienaventurados todos los que estén pasando por alguna desgracia, felices ustedes. No, solamente dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Verso 11, bienaventurados serán cuando los vituperen. Ahora,
pasa de la historia del Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Israel, y usted va a observar en el proceso y en el progreso de los estudios del Evangelio de Mateo, que vamos a llegar a un punto donde Jesús le reclama a aquella generación de ser semejante a sus padres, porque los padres de ellos, les dice Jesús, sus padres también persiguieron a los profetas, también los persiguieron. Jesús está mostrando una actitud común en el hombre, principalmente en aquellos que decían conocer a Dios. Esto es algo que quiero destacar, porque era el reclamo que Jesús hace de perseguidores no es a los impíos, sino al propio pueblo. ¿No le parece que los que menos conocen la Biblia son los que muchas veces más atacan a los que sí la conocen? Ahora, cuando digo conocer la Biblia, no me refiero a conocer, y le decía hace rato, estamos en este mes donde conmemoramos la Reforma Protestante, no me refiero solamente a conocer las doctrinas de la Reforma, sino conocer la Biblia como la base de esas doctrinas. ¿Sabe qué es doloroso? Que a veces quienes presumen conocer la Biblia atacan a quienes no la conocen o a quienes tienen un conocimiento más débil. En alguna ocasión le decía, hay algo que a mí me entristece y es que muchas veces en las redes sociales de repente alguien que presume conocer algo de la teología ataca a alguien que tiene otra teología distinta, es mordaz, es cruel, es burlón, es denigrante. Y eso habla también de la ignorancia en la persona que presume conocer la Escritura. Jesús no está hablando de un conocimiento intelectual. La justicia, lo vamos a ver, hermanos, no solamente es una justicia externa, es una justicia interna que nace de una transformación provocada por la palabra de Dios. Bienaventurados serán cuando los vituperen, cuando los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por causa de mí. 3 tipos de ataques, de agresiones que los creyentes, que los discípulos de Cristo habrían de enfrentar. Y mire, el libro de Hechos, el capítulo 4 que leíamos hace rato y gran parte del libro de Hechos es un testigo fiel de que de lo que Jesucristo le advirtió a sus discípulos se cumplió cabalmente. No solamente en esa generación, sino que debe cumplirse en cada generación que realmente sigue a Jesús y que realmente busca vivir en la justicia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, verso 34, observe de qué manera Jesús es reprochado, agredido por quienes presuntamente eran maestros de la justicia. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 34. Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor. Juan 9, 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expresaron. ¿Quiénes están hablando? Están hablando los maestros de la ley, los hombres justos. Y cuando se refieren a Jesús le dicen: tú eres un hijo de fornicación. ¿Nos quieres enseñar moralidad a nosotros? ¿Nos quieres enseñar justicia a nosotros? ¿Quién es tu padre? En una ocasión le preguntan: ¿quién es tu padre? Cuando Jesús les dice: ustedes no son de Abraham no es su padre, y ellos le contestan: nosotros sí conocemos a nuestro padre, pero ¿quién es tu padre? Ellos insultaban a Jesús, atacaban a Jesús, lo agredían, porque ellos no creían en el nacimiento original de Jesucristo. Lo vituperaban. El vituperio es un amontonamiento de insultos, es acumular insultos, los insultos más ácidos, más agrios, más duros sobre una persona. Eso es vituperarlos. Jesús fue vituperado. En una ocasión, en el libro de los Hechos, cuando los discípulos de Jesús llegan, me parece que a Tesalónica, la gente se reúne y comienza a decir: han llegado hasta acá esos que perturban al mundo, ha llegado esa peste hasta este lugar. El libro de Hechos, hermanos, muestra que
los discípulos, aquellos que vivieron en justicia, sufrieron lo que Cristo sufrió y lo que los profetas en el Antiguo Testamento sufrieron también. ¿Recuerda usted algunos de los sufrimientos que pasaron los profetas en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, Jeremías, que fue abandonado en una fosa cenagosa. Se burlaban de él porque siempre andaba llorando por el pueblo, la gente se burlaba de Jeremías. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se habla que algunos fueron aserrados por causa de la fe, la historia relaciona a Isaías con un tipo de muerte similar. Algunos dicen algunos historiadores del Antiguo Testamento que en una persecución que se levantó en contra del profeta Isaías huyó y en un bosque se metió en un tronco hueco, seco, caído, para ocultarse de quienes lo perseguían, y esta turba lo encontró y aserró el tronco, teniendo a Isaías dentro. Tradición o verdad, no sabemos si así murió Isaías, pero el libro de la carta a los Hebreos sí nos enseña que hubo creyentes que murieron aserrados. Probablemente Isaías, como dice la tradición, como dicen algunos historiadores. ¿De qué muerte murió Pedro? ¿Recuerdan ustedes? Crucificado. ¿Quién de los apóstoles no murió con una muerte cruel? Solamente Juan. Pero incluso la tradición dice que Juan, antes de ser enviado a Patmos, fue puesto en un caso con aceite hirviendo y se salvó, y por eso fue enviado a Patmos, pero su cuerpo quedó completamente despellejado por el calor, por lo ardiente del aceite. Aun cuando incluso entonces Juan haya muerto de vejez, no le fue mejor que al resto de los apóstoles. Como murió Pablo, probablemente decapitado. Él mismo dice: he sufrido azotes, he pasado por persecuciones. Recuerda que en una ocasión el apóstol Pablo, al llegar a una ciudad, fue arrastrado y lo dejaron solamente porque creyeron sus perseguidores que estaba muerto. Esa fue la única razón por la que lo abandonaron. La historia de la iglesia es una historia de persecuciones. El domingo pasado decía a la luz de Mateo 24, la iglesia no espera una gran tribulación al final. Eso es cierto, pero eso no significa que la iglesia no tenga que ser atribulada. Hay una diferencia entre lo uno y lo otro. La gran tribulación habla de la ira de Dios sobre un pueblo rebelde. Las tribulaciones son la ira del hombre al pueblo justo de Dios. Ahora, pensemos en esto. Alguien decía con mucha razón: hoy pensamos que la sociedad es más tolerante. Y decía este pastor: quizá la sociedad no es más tolerante, sino que la iglesia es más mundana. Probablemente sea cierto. Quizá no es que la sociedad esté siendo más tolerante con la iglesia, sino que simplemente la iglesia ya no vive en la justicia de Cristo, ya no es semejante a Cristo, por lo tanto ya no significa ningún problema, ya no es ningún problema para una sociedad corrupta. Jesucristo dijo en el verso 11: serán bienaventurados cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por causa de mí. Justo González escribe en su historia de la iglesia que a los creyentes del primer siglo se les acusaba, por ejemplo, de ser caníbales, porque ellos comían la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Se les acusaba de incesto, porque en los matrimonios el hombre le llamaba hermana a su esposa, así que los incrédulos decían: eso se casan entre hermanos. Y en el libro de Justo González tiene una foto donde aparece una imagen del siglo I o II, no recuerdo exactamente. Una imagen tallada en piedra,
donde está una cruz y sobre esa cruz un hombre con cabeza de burro. Los impíos acusaban a los creyentes de adorar a un burro crucificado. La historia de la iglesia, hermanos, es una historia de persecución. Los husitas, los valdenses, los hugonotes, es decir, la historia de la iglesia es una historia de persecución. La iglesia siempre ha sido perseguida, y si usted checa brevemente la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que los mayores perseguidores de la iglesia no han sido solamente los impíos, sino los religiosos. La Reforma Protestante. La iglesia ha sido perseguida por aquellos que aparentemente tienen espíritu de piedad, que están preocupados por la piedad. ¿Quién fue quien tramó todo para que Jesucristo fuera crucificado? Pilato. No. Los príncipes de la nación, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley. ¿Se dan cuenta del odio que había en estos religiosos? De la amargura que había en esta gente religiosa ante la perfecta justicia de Jesucristo. Y es que la justicia de Cristo siempre se va a oponer a la justicia de la religión. La justicia de la religión siempre, sin importar cuál religión sea, será una justicia externa, de apariencia ciudadana. No demandes más a la gente. Por ejemplo, en toda la época de la Reforma Protestante podemos darnos cuenta que lo único que demandaba la Iglesia Católica de sus fieles, de sus seguidores, no era una vida justa, era una vida religiosa. Paga las indulgencias, cumple con el peregrinaje a Roma, por lo menos una vez en toda tu vida tienes que ir a Roma. Cumple con todo lo que se te pide en la iglesia donde tú vives, cumple con todo eso y estás absuelto. No necesitas una vida justa, una piedad que nazca del corazón, solo necesitas cumplir con los requisitos de la religión externa. La justicia que demanda el Evangelio y la justicia que provoca persecución es una justicia interna. Ahora, esto nos debe llevar a considerar, ¿será por eso que la iglesia no está siendo perseguida? Porque la justicia de la iglesia tampoco procede del corazón de la iglesia. Es decir, nos hemos conformado con una actitud muy externa de nuestra vida. Somos cristianos, nos sentimos cómodos con asistir a la iglesia, nos sentimos cómodos con de vez en cuando leer nuestras Biblias u orar, pero nada más se demanda de nosotros o de nada más nos esforzamos. No nos esforzamos por vivir una vida justa que sea contrastante con la vida injusta de aquellos que no son creyentes y de aquellos que, llamándose creyentes, viven como impíos. En un afán de la exageración de la gracia, hermanos, hoy solemos tolerar todo porque pensamos que la gracia de Dios perdona todas las cosas. No me malentiendan, no estoy diciendo que haya pecados que Dios no perdona. De hecho, sí hay pecados que Dios no perdona, porque en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro dice: Dios no perdonó. Así que hay cosas que Dios no perdona. La cultura y los dichos populares dicen que Dios perdona todo. Pues la Biblia dice que hay muchas cosas que Dios nunca perdona. Pero en un afán de sobreexaltar la gracia de Dios, la iglesia deja de estar en contra del pecado. No solamente es que tengamos una postura oficial en contra del pecado, sino que nuestra vida misma sea un ejemplo claro de que estamos en contra del pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos conformamos con manifestaciones externas de la fe? En estos días donde hemos visto cómo
el pueblo de México se ha solidarizado con los que están pasando necesidad, con los que están sufriendo. ¿Cuánta gente se siente bien por eso? Nos sentimos bien porque dimos nuestro granito de arena para apoyar a los damnificados. Justicia externa. Ahora, yo no estoy diciendo que no lo vamos a hacer, pero les decía el miércoles, es fácil ayudar a gente que no conoce. Pero Jesús estaba acercándose a gente que le conocía y que no conocía. Él los conocía a ellos y ellos lo conocían a él. Es fácil, una justicia externa que no demanda nada de lo que es solamente de apariencia, que hacemos cosas que nos llevan a considerarnos justos, que nos hacen presentarnos como buenas personas. Ese tipo de justicia no provoca ninguna persecución. Ese tipo de justicia es aplaudido. No es ese tipo de justicia, esa justicia externa, la que es aplaudida por nuestra sociedad. No es aplaudido lo que están haciendo grupos civiles, organizaciones civiles. Hermanos, les decía a los hermanos, por ejemplo, en la congregación de San Pablo, la iglesia debe ayudar a la iglesia. Es decir, si hay gente que ha sufrido por causa de esta situación, la iglesia tiene que ayudar a la iglesia, no a todo el mundo. No tenemos nosotros responsabilidad, no estoy diciendo que no nos debe doler, debe dolernos, pero nosotros no tenemos responsabilidad hacia la sociedad, nosotros tenemos responsabilidad hacia nuestro pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. ¿No fue lo que Jesús dijo cuando una mujer que no era judía se acercaba pidiéndole un favor, Señor, sana a mi hija? ¿No es Jesús respondiéndole, mujer, no es bueno que el pan se le dé a los perros? Es decir, tú no eres hija del pueblo del pacto, yo no vine por ti, yo vine por el pueblo del pacto, pero ella se humilla. Ahora, ¿se da cuenta que en realidad la Biblia dice que Dios vino por su pueblo y que la iglesia debe estar en favor del pueblo? Yo no digo que no oremos por los que son incrédulos, debemos de orar por ellos, por su salvación, pero a veces lo que consideramos justicia no es justicia. A veces consideramos como justicia el ayudar a la gente que ni siquiera conocemos. Eso no es justicia. No tiene que ver con la justicia. Observa usted lo necesario que es conocer la palabra de Dios para saber cómo actuar, qué hacer, cómo conducirnos, dónde dirigirnos. Vamos a tanta gente, creyentes y no creyentes, tomándose de las manos y luchando para levantar un México que se ha caído. No, México no está caído. México necesita arrepentimiento y necesita caerse verdaderamente para entender lo que implica el gobierno de Dios. Y la iglesia debería ser una expresión de lo que es la justicia. Cuando digo justicia no estoy diciendo cierren su mano al que necesita. No, sino darnos cuenta cuál es la verdadera necesidad de esta gente. No es el pan se lo debe dar el gobierno. Es el evangelio. Es lo que la gente realmente está necesitando. Por eso es que esta gente que estaba congregada alrededor del Señor Jesucristo, viendo en Él un escape para todas sus necesidades, les dice: si ustedes piensan que yo vine para hacerles la vida fácil, se equivocan. Yo vine a llamarlos a un discipulado. Y quiero decirles que si ustedes son mis discípulos, van a ser perseguidos. Si ustedes me siguen, van a sufrir. Si ustedes me siguen, van a padecer. Si ustedes me siguen, van a ser perseguidos, incluso, y más adelante lo señala Jesucristo, incluso por su propia familia. Sus padres los van a aborrecer, sus hijos los van a aborrecer. Él dice en uno de los pasajes, la nuera estará en contra de la suegra y la suegra en contra de la nuera, porque él había traído división en la familia. Es decir, el evangelio, mis hermanos, ese evangelio que penetra, que cambia, que transforma, siempre provocará divisiones en nuestras familias, porque hay gente incluso de nuestra familia que no quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, e inevitablemente tendrá que dividirse.
Pero muchas veces estamos más preocupados. Nos preocupa más el no provocar división, porque pensamos la división es del diablo. Pero de hecho Jesucristo dijo que Él venía a dividir, a menos que usted piense que Jesús es el diablo. Pero Él dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer división. En este pueblo, donde todos se consideran pueblos, donde todos se consideran hijos de Abraham y pueblo del pacto, yo he venido a dividirlos y he venido a mostrar quiénes realmente son hijos de Abraham y quiénes no lo son. El Evangelio inevitablemente va a dividir todas las personas e incluso en nuestras iglesias muchos se consideran hijos de Dios, pero el verdadero Evangelio siempre nos va a separar. Nos va a dividir. Yo quisiera hacerle una pregunta. El Señor Jesucristo se la hizo a quienes lo seguían. ¿Están dispuestos a perder familia por causa de Él? ¿Estás dispuesto a que en algún momento tu familia ya no tenga la unidad que antes tenía? ¿Estás dispuesto a pasar por eso? Siempre y cuando sea, desde luego, en el contexto de lo que estamos hablando, a causa del Evangelio, ¿estás dispuesto a eso? Porque el Señor Jesucristo dijo, el que no es capaz de renunciar a su padre, a su madre o a su familia, a sus hermanos, no es capaz y no es digno de ser mi discípulo, porque, hermanos, ser discípulo de Cristo es ser rechazado por aquellos que no lo son. No hay otra opción. El versículo 12 termina con esta afirmación: alégrense y gócense, porque su galardón es grande en los cielos. La persecución trae dos cosas. Primero, hace evidente quiénes son realmente discípulos de Cristo y por lo tanto quiénes han de tener recompensa en la vida eterna. Segundo, nos hacen parte de una gran tradición y de una enorme tradición de discípulos de Cristo. Así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Ahora, la advertencia de Pedro en la primera carta no debemos pasarla por alto. Ninguno de ustedes sufra por ser ladrón, por entrometerse en lo ajeno, por alguna otra clase de pecado. Miren, muchas veces pensamos que cuando una persona está sufriendo, merece que todas las personas le atiendan. Pero cuando nos damos cuenta de lo que Jesús está diciendo y de lo que Pedro dice, el Señor Jesucristo nos enseña que la única razón para que una iglesia se llene de gozo y se una más es cuando su persecución tiene como raíz la obediencia a Cristo. Porque cuando la iglesia o algún creyente sufre por pecado, bueno, tiene que arrepentirse antes de ser consolado. Hermanos, realmente definir la palabra justicia es bastante difícil si lo hacemos aparte de la palabra de Dios. Y tenemos que pensar en cómo nos está viendo la sociedad a nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que la gente y lo que otras iglesias ven en nosotros como creyentes? ¿Están viendo a discípulos de Cristo? ¿Están viendo a personas comprometidas con la palabra de Dios, con lo que Dios ha revelado en su palabra? ¿O solamente están viendo a otros creyentes, otros cristianos, como el resto de los demás cristianos que los domingos hacen algo especial, pero el resto de la semana son exactamente igual que todas las demás personas? El impío se siente cómodo, se siente tranquilo, sabe que eres un amigo, porque Jesús es amigo al final de cuentas, ¿no es cierto? Jesús te ama y Él es tu amigo. Y yo tengo que vivir tan cómodamente contigo para que tú no te sientas mal cuando estés con Cristo, porque Él es tu amigo, Él te aprecia tal y como eres.
Ahora también tengamos cuidado de no tener una justicia externa como la de los fariseos, de apariencia, preocupados por hacer todas las cosas tan correctamente, pero desobedientes en lo esencial. Jesús le dice: ustedes son tan meticulosos cuando diezman, que cuentan el comino para dar exactamente el diezmo, ustedes lo cuentan perfectamente, son meticulosos, pero se han olvidado de una cosa: misericordia quiero y no sacrificios. Se da cuenta que ni un lado ni el otro, sino la verdadera justicia procede de un corazón que ha aprendido el sentido de la ley de Dios, que Dios nos da su ley para ser misericordiosos y no para ser gente o demasiado buena con el mundo o demasiado hostil a él, sino simplemente justos. Eso es lo que demandan de nosotros. Cuando eso sea una realidad en nuestra vida, no se preocupen. La persecución vendrá. Ahora, le digo, la persecución vendrá, no estoy diciendo que como aquellos, pero va a haber gente que no va a estar de acuerdo con usted. Pero tenga cuidado que esa gente que no está de acuerdo con usted, y que lo que usted esté sufriendo sea por las razones correctas, porque realmente su vida asemeja a la de Jesucristo. Si a él odiaron, Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes también los odiarán. Si a mí me aborrecieron, Jesús dijo: a ustedes también los aborrecerán. Solamente ahí encontraremos la verdadera felicidad, en ser semejantes a Jesucristo. Arrepentámonos de una vida religiosa de apariencia. Arrepentámonos de una fe que solamente es externa, y busquemos la verdadera justicia. Busquemos esa justicia que procede de un corazón íntegro, de un corazón honesto.